cualquier tipo de dolor, de músculo blando o de hueso. Acá por lo general no tiene mucha ciencia el tratamiento, más que todo reposo, antiinflamatorio y termoterapia. Pero sí lo que es importante es que dependiendo que haya exostosis o no, va a cambiar el tiempo de reposo. ¿Ya? La exostosis, a diferencia de la periostitis, se refiere a una remodelación ósea total. En este caso, por ejemplo, yo veo una radiopacidad un poco mayor entre el tejido blando y el periodo. ¿Ya? Pero no hay tejido óseo, no tiene esta densidad. Es muy diferente a que yo tuviera, en vez de solamente esta inflamación, tuviera hueso formado como un callo hacia afuera. Eso es una exostosis. La exostosis ya hay como remodelación ósea, ahora un proceso un poco más suave. Y por lo general el reposo tiene que ser mayor. La sesamoiditis. La sesamoiditis, acuérdense que el navicular igual se considera un sesamoide, pero se llama el sesamoide distal. Estos serían los sesamoides proximales. Pero los sesamoides principalmente están a la altura de la articulación del nudo, ¿verdad? Estos dos. Ya. La osteitis o periostitis que afectan principalmente la zona abaxial de los sesamoides. ¿Cuál es la zona abaxial de estos sesamoides? ¿Acá o acá? Acá, ¿verdad? Acuérdense que axial es de axis, es como del centro. El hueso axial en realidad es como el cráneo y la columna, que está más por el centro. Y abaxial es como de los lados, de lateral o medio, como en razón. Principalmente afectan las zonas de afuera porque en realidad es donde tiene una zona como más vascularizada. Está asociado a exceso de tensión, por ejemplo, del ligamento suspensor del nudo, ¿ya? Que va por acá por lateral. Y se da mucho que se hagan como periostitis, exostosis o incluso fracturas por avulsión. O sea, que tenga un pequeño aumento de la radiopacidad, que tenga una consolidación ósea al lado del hueso, o que literal tenga después un chip que se llama un pedacito de hueso que ande volando por acá. Ya son fracturas por avulsión. El ligamento se llevó un pedacito de hueso donde estaba adherido por exceso de tensión. Va a generar tumefacción, dolor, calor, claudicación y va a generar pruebas de flexión. Aquí si no sirve la prueba de flexión del nudo, que es justamente esa zona. Si yo lo hago así, justamente recarga esta zona hacia atrás, va a ser justamente esa zona la que más le va a doler, donde están los sesamoides. El diagnóstico sí o sí debería ser por radiografía, porque la flexión forzada del nudo la vimos que en realidad es como un diagnóstico de hartas patologías, pero que están asociadas a esa articulación. Acá el reposo por lo general siempre se recomienda por 6 meses, porque es una zona que tiene alto nivel de movimiento. Entonces la remodelación es más larga, aparte que al lado de los sesamoides, por adelante pasa el tendón flexor profundo y por los laterales pasan los ligamentos colaterales de la articulación y el suspensor del nudo. Entonces tiene muchas inserciones asociadas. Para que se recupere bien, tengo que sí o sí mantener un reposo constante por amplio tiempo. Termoterapia, frío y calor. Dimetil sulfóxido local, porque en esta zona lo bueno es que tengo poca cantidad como de piel o tejido. Entonces una crema por lo general penetra súper rápido al momento de aplicarlo. Y antiinflamatorios. La tercondititis se canta y le suena como patología, que también se dan de animales menores. La tercondititis se canta en realidad una enfermedad que altera la osificación subcondral, dejando el cortilo de crecimiento de la fisis sin nutrición. ¿Se acuerdan de eso? De la fisis de crecimiento o de del hueso subcondral. En anatomía de anatomía. Acuérdense cuando yo tengo un animal que es joven, yo la radiografía por lo general se ve la física. Con la profe la van a ver. Cuando son muy jóvenes en una radiografía yo puedo al tiro saber si un animal es joven o viejo, muy joven o viejo, porque atento todavía la física de crecimiento. Y la física de crecimiento es donde el hueso subcondral va a crecer.
normalmente el hueso es así, ¿verdad? Si yo tuviera una fisis de crecimiento, lo más probable es que en esta zona esté separada. La epífisis de la diástasis. Y esa zona de crecimiento donde está el hueso subcondral es donde el hueso crece hacia la larga. Por eso que después se cierra, no hay epífisis de crecimiento, porque el animal ya no crece más, se la larga los huesos. Eso es un dictamen así como de cuando ya deja de ser como, deja de estar en crecimiento y ya te estanca nomás, ya no va a crecer más, solo gigante a lo mejor. Es cuando se cierran los cartílagos de crecimiento. Porque imagínate que este caballo en algún momento era así chiquitito, este hueso. Y gracias a los cartílagos de crecimiento, al hueso subcondral fue creciendo este hueso hacia lo largo. Eso también es súper importante en ortopedia cuando tienen que hacer, por ejemplo, tienen que tratar de arreglar una fractura en un perro chico de 4 o 5 meses. Por si tú llegas y le colocas fijaciones por todos lados y placa, al mes puede estar sonado y esa placa ya no sirve. Hoy en día existen como otro tipo de manipulación de esas fracturas donde hacen lo que se llama como placas dinámicas, que se pueden ir soltando los tornillos por el lado para que vaya la placa creciendo junto con el hueso. Por ejemplo, le colocáis miles de fierros y placas a un hueso que está en crecimiento hacia lo largo, o se doblan las placas o no dejáis crecer al hueso. ¿Verdad? Y esto se produce por un desbalance justamente en esa parte en el hueso subcondral. ¿Ya? Cuando los animales son de tasa de crecimiento muy rápido, por lo general se dan estos problemas. Cuando tienen desbalances nutricionales de materiales también regimos de minerales, principalmente cobre, magnesio, calcio, fósforo. Y también por empezar a hacer los ejercicios o trotes muy pesados muy temprana edad. Recuerden que por los caballos, en los caballos por lo general las placas de crecimiento se cierran entre el año y medio, 2 años. No es como en los perros, que los perros, no sé, los perros de raza grande se cierran como al año y fracción, cerca del año. Y en los perros chicos se cierran como a los 6 meses, 7 meses. Entonces lo ideal es que los caballos, por ejemplo, no antes del año y medio, 2 años, lo empiecen a hacer ejercicio intenso. Antes deberían tener como una vida más relajada, así como de trote. Me lo puedo empezar a cargar con ejercicio intenso antes de los 2 años. Y también se pueden generar quistes. En realidad que esta radiación por lo menos de un quiste. Y un círculo perfecto que se forma ahí. Signos principalmente claudicación. No es muy signológico de nada, no es solo claudicación. Entonces el diagnóstico sí o sí lo voy a tener que hacer por radiografía. No va a tener otra opción. Y el tratamiento por lo menos es conservador, o sea, reposo, antiinflamatorio, dimetilsulfóxido. Puede inyectar a lo mejor un medicamento intralesional como plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico. Y lo importante es que si es muy severo se tendría que hacer un método quirúrgico que es la artrotomía o la artroscopia. ¿Ya? La artrotomía en realidad habla de entrar quirúrgicamente a la articulación, que eso normalmente yo creo que ya no se hace en realidad. Hoy en día lo que se hace es la artroscopia. La artroscopia también es un área de la medicina veterinaria equina que es súper rentable y bonita, pero que la especialidad más que todo se hace en el extranjero, en Estados Unidos o en Argentina. Porque lo que hacen es enseñar a hacer con un endoscopio chiquitito, meterse en la articulación y poder limar, sacar pedacitos de hueso que existan, de lesiones anteriores, limar los meniscos, colocar medicamentos intralesionales, ya sea plasma rico en plaquetas, células madre, lo que quieran inyectar. Y son una de las principales patologías de los caballos, todas las especialmente las que son de alto rendimiento, la artrotomía. Igual que cualquier atleta humano de alto rendimiento, que va a sufrir alto de la articulación. La osteitis o la osteomielitis, recuerden que está asociada a lo que es una inflamación y lo otro una infección del hueso, ¿verdad? Por terminología. ¿Ya? La osteitis en realidad es una infección de la parte periférica del hueso. Eso. La osteitis es una parte de una infección realmente que está afuera del hueso, en el periósteo. Y la osteomielitis en realidad es una infección que está dentro de las médulas del hueso. Eso es. La corrección. Recuerden que por eso no se podía llamar osteomielitis directamente a las infecciones que estaban o los abscesos de la tercera falange, ¿verdad? Porque no tenía médula, sino que solamente ¿cómo se llama? ¿Qué pasa?
que solamente que no tiene médula, la tercera falange. Por eso se puede llamar como osteomielitis en las que son como infecciones de la tercera falange, cosas son de la tercera falange. La causa principalmente son traumas por cuerpos extraños, como la esclavadura o alguna infección sistémica que llega a esa zona. Principalmente lo que más se da, aparte de clavaduras, como golpes directamente en los caballos de rodeo, se da por los golpes con los apiñaderos, cuando golpean las vacas y de repente como son de madera pueden haber clavos hacia afuera, donde se clave. Y lo otro que es normal es que sea producto secundario a mordeduras de perro. Esa es clásico. Los signos por lo general son heridas supurativas que no cierran o cicatrizan nunca, que son las principales características prácticas de él. Porque normalmente el animal no se tiene una lesión en la caña, acá, que el dueño dice, no, pucha, yo le he echado medicamento, le di antibiótico, qué sé yo, y sigue, y se ha hecho como crónico. Ha sido sí mejor recomendar la radiografía al tiro porque lo más claro es que implica una osteomelitis. En la osteomelitis sí o sí les voy a recomendar que ojalá hasta el final le hagan hincapié al tutor de hacer un cultivo de antibiótico. Porque por lo general son bacterias bastante resistentes. Y empezar con un tratamiento por mientras, pero mientras esté el resultado del cultivo. Lo ideal, primero para el tratamiento, es sí o sí hacer una remoción quirúrgica, un curetaje en la zona. Se van las curetas, ¿verdad? Curetas como una cuchara con filo al principio. Y la idea es que yo vaya raspando, eso duele, hay que estar con el animal sedado con una buena analgesia, para sacar todo lo que pueda. Si es demasiado interno, se tiene que hacer bajo anestesia general. No va a quedar así. Y dar antibióticos. En este caso, por lo general, siempre la gentamicina es como el caballito de batalla, es como un antibiótico que tiene buena llegada, por lo menos a lo que es tejido óseo y alto espectro de acción bactericida. En las artropatías, por lo general, lo principal tienen que acordarse que en realidad esto está compuesto de varios componentes. Están los ligamentos, están los tendones, están los huesos que componen la articulación, el líquido sinovial, y acuérdense en particular que también existe lo que son las bursas, ¿ya? Que son como unos pequeños compartimentos que unen el hueso con el tendón, que también tienen el líquido sinovial y se tienden a infectar. La artropatía, al igual que las lesiones de tendones, por lo general tienen recuperaciones lentas, cercanas a 6 meses. Y acuérdense que por lo general acá va a estar formada por capas fibrosas que van a tener colágeno tipo 1 y el cartílago articular va a tener colágeno tipo 2, ¿verdad? Que es también súper importante, acuérdense que todo el líquido sinovial o de la cápsula articular, acuérdense que al final es un filtrado del plasma. Que está ahí. Y ese filtrado del plasma por lo general contiene macrófagos y ácido hialurónico. Los sinovitos tipo A que generan macrófagos y los sinovitos tipo B que generan ácido hialurónico. Ese componente es la matriz directamente del líquido sinovial. Nosotros lo que más reponemos en realidad de forma médica es reponer solamente ácido hialurónico, pero no reponemos la cantidad de macrófagos, por eso ahí se hace, cuando no hay nada de líquido y no repone solo ácido hialurónico, es importante hacerlo de forma séptica. Porque si tú llegas a inocular alguna bacteria y inoculas solo ácido hialurónico, no va a haber suficientes macrófagos como para que puedas combatir una infección bacteriana y va a terminar con una artritis séptica. Y así que dejar la escoba. ¿Ya? Acá que es importante la osteoartritis, o diferenciar por lo menos la osteoartritis de la osteoartrosis. Acuérdense que la osteoartritis por lo general lo que genera más que todo inflamación y puede haber una remodelación ósea pero que está por fuera de la articulación. En cambio la osteoartrosis por lo general son defectos crónicos y que generan remodelación dentro de la articulación. Ya sea los huesos ya no son lisos sino que se tratan de chocar entre ellos, en realidad generan como remodelación dentro de los huesos. Dentro de la articulación. Son principalmente inflamaciones de grado agudo que principalmente se dan en el metatarso y en el metacarpo. Acuérdense que cuando son en el metatarso se les llama esparapante. Entonces se lo voy a colocar así la otra. Que las artritis del tarso son llamadas esparapantes. Eso se llama una enfermedad llamada la artritis del tarso.
lo llaman esparaguas. Los signos principalmente son claudicación aguda progresiva, aumento de volumen articular con calor, dolor a la palpación y flexión forzada positiva. ¿Ya? La sintomatología clínica te ayuda al diagnóstico, para que el sí o sí el pronóstico va a ser por radiografía. No hay que ver los cambios que puede haber en la articulación y poder dar un grado y un pronóstico al dolor. El tratamiento va a ser a través de la fenilbutasona, glucosamina con disulfato e infiltración articular. Que aquí es un tema. No sé si vieron esto alguna vez, pero de las matrices de medicamentos que por lo general podemos colocar intraarticular, que son las llamadas infiltraciones, tenemos varios medicamentos. Por lo general la betabetasona o la dexametasona no se recomienda porque la vida media es muy lenta, o sea, muy rápida. Tiene un potencial de acción súper rápido, bueno, pero perdura muy poco en el tiempo. Entonces no nos sirve por lo menos para este tipo de patologías, porque tendríamos que estarle inyectando cada rato y aumentaríamos la posibilidad de generar una artritis séptica. Entonces, ¿cuáles son los mejores en realidad? El acetato de metilprednisolona y el acetato de triamcinolona. Y aquí hay una diferencia. El acetato de metilprednisolona por lo general tiene altas contraindicaciones desde el punto de vista de que se ha estudiado varias veces que interfiere un poco con el catabolismo de la recuperación de la matriz de la cápsula. Entonces no ayuda a la recuperación, o incluso degenera un poco más el hueso. En cambio, lo que se recomienda es el acetato de triamcinolona, que se ha demostrado que tiene una función un poco más condroprotectiva. Ayuda más a la recuperación directamente de la articulación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debe ser mejor? El acetato de triamcinolona, con inyecciones intraarticulares. El acetato de metil que coge, ¿no? Ya, 10 minutos. Bueno, pasemos a las principales. Falta poco. 10 minutos. La osteoartrosis en realidad lo único que quería diferenciar es que vean que en este caso se generó deformación dentro del hueso. Ahí de hecho hay una fractura en chips alcanzada. ¿No está lisa? Ahí hay un círculo, que un pedazo de hueso que se cortó directamente y quedó volando dentro de la articulación. Por eso que por lo general en estos casos se recomienda harto lo que son la artroscopía. Porque tú te metes, succionas esos pedacitos de hueso, limpias directamente para que quede la articulación mejor. También se da mucho en lo que es el tarso y el metatarso, o sea, lo que son afecciones ya crónicas directamente donde hay degeneración ósea. Se caracterizan por generar aumento de volumen, pero en estos casos ya no genera tanto dolor, no es un dolor agudo, sino que en realidad las artrosis por lo general, el dolor ya como es crónico, es aceptado por el animal. Le pasa eso también a las personas, porque cuando tienen artritis ya están todos flojeados y más. Pero la gente viejita tiene que la artrosis, como que viven con la artrosis, ¿no? Flojeados, así como, pero se mueven. La artritis duele así como, te tiras de cama cuando duele, vaya al doctor. ¿Ya? El dolor es menos agudo, no es que no exista, pero se tiende a cronificar. Porque las articulaciones también se tienden a acomodar de alguna manera. ¿Verdad? Y el tratamiento acá por lo general hay muchos. Esta es toda una ciencia en realidad. Tenemos las infiltraciones articulares, el manejo de antiinflamatorio, la glucosamina con sulfato, el IRAP, yo creo que la primera vez que lo van a escuchar, son antagonistas de interleuquinas 1. La interleuquina 1, no sé si se acuerdan, es como uno de los principales ¿cómo se dice? Desencadenantes de la cadena de inflamación de la prostaglandina. Entonces, si yo bloqueo la interleuquina, en realidad por lo menos inhibo la cascada de inflamación. Eso es como lo ideal. El ácido hialurónico, que es parte de la matriz ósea, parte de lo que dan los sinovitos tipo 2. El ácido tiludrónico y el pentosan polisulfato son polímeros. ¿Ya? Son polímeros artificiales. ¿Qué es lo que hacen normalmente? Es que si yo la inyecto intraarticular, lo que va a generar es como un tipo de colágeno sintético, que va a ser como un amortiguador de la articulación. Solo que son sintéticos. Pero ayudan por lo menos a aumentar el diámetro por lo menos de la articulación.
ya de la cápsula articular. Porque en esos tiempos la artrosis yo ya no tengo ya prácticamente cartílago. Entonces choca hueso con hueso, lo que quiero es colocar como un polímero ahí que me genera amortiguación. Y el plasma rico en plaquetas que ayuda efectivamente a mejorar un poco el grado de inflamación y a la regeneración del mismo cartílago. Las bursitis se refieren en realidad a inflamación de las bursas, que es igual que la bicha recién de las bursas que unen los tendones con el hueso principalmente, donde puedo tener bursitis solamente inflamatoria o bursitis séptica. Les coloqué este ejemplo porque no piensas que bursas solamente hay en la articulación del tarso y del metatarso. Hay bursas que hay acá dentro de hecho una de las principales, para que no se confunda con abscesos comunes y corrientes, por ejemplo, son estas lesiones que se producen en la cruz. Como justo en la parte más craneal donde está, se pone la montura del jinete. Esas zonas por ejemplo se tienden a hacer abscesos que no siempre van a ser abscesos por picadura de un animal, sino que probablemente puedan ser bursitis, si está asociada al ejercicio o al golpe directamente de la montura. Para que no vayan a cometer el error, de que piensen que es un absceso por mordedura o algo así, sino que probablemente sea una bursitis. Entonces va a tender más a la cronicidad, ya se va a poner más cicatrizado. ¿Ya? Los signos principales son dolor, hinchazón y calor en la bursa. La única forma de diagnosticarlo es por radiografía o por punción, y el tratamiento en realidad es a través de drenaje y en el caso que esté infectada a través del antibiótico. El higroma es solamente una tubefacción extraarticular, ¿ya? Que va a hacer una diferencia con la otra que viene después. Esto por lo general causa tumefacción o derrame de líquido sinovial fuera de la articulación, principalmente asociado a traumas. Y una de las características es que no genera dolor. Eso es lo bueno. El diagnóstico es a través de punción y radiografía, y en realidad el tratamiento es solamente drenaje, porque en realidad como esto es líquido capsular que se drenó hacia afuera de la cápsula, lo único que tengo que hacer es como remover ese líquido nomás y se debería resolucionar. Y el resto hacer reposo para que la cápsula se logre cerrar, para que no se vuelva a generar derrame. Tiene diferencia con la hidrartrosis, porque la hidrartrosis es un derrame directamente de cápsula sobre acumulación, pero es dentro de la cápsula articular. Y por lo general aquí está asociado más que todo a temas deportivos y genera un poco de claudicación, sin generar dolor directamente en la zona, pero genera claudicación. Se refiere a un aumento intraarticular del líquido sinovial, ¿ya? Va a generar inactividad, movimientos bruscos, por aplomos muy rectos o por deficiencia en la matriz nutricional de minerales. Los signos generalmente van a ser producción blanda que se desplaza al tacto, porque es solo líquido. Entonces por lo general se da ese efecto de que yo palpo o presiono y queda la fobia de Matosa, ¿verdad? Que es donde yo presiono y me queda marcado el dedo, porque es líquido, ¿no? Como una bolsa. Sin calor, rubor o calor, solo algún grado de claudicación del animal. El diagnóstico más que todo es clínico y a través de punción. Y el tratamiento acá, más que todo el drenaje, y puedo usar a lo mejor corticoides intraarticulares, ¿ya? Para mejorar un poco el grado de inflamación que pueda generar ese sobreexceso de líquido sinovial. Principalmente está asociado a la cara, más que otra cosa, o golpes fuertes. Y la última en realidad es la enfermedad degenerativa articular. Ya se cuenta que esas dos más que todo la diferencia es tratar de hacer que una es intraarticular y la otra es extraarticular. Esto por lo general son, yo creo que todos la conocen, porque una enfermedad degenerativa articular en realidad ya es como tuvo la artritis, tuvo la artrosis y ella tuvo lo que quedó de la artrosis. Se refiere a inflamación crónica con remodelación ósea y pérdida integral de la articulación. En este caso, por ejemplo, esa es una combinación de todo. De todo lo que vimos en artritis, en artrosis, y aparte no tiene nada de cápsula articular. No se ve esa como matriz que es radiolúcida, sino que está hueso con hueso, como aplastado. Los huesos están remodelados hacia los lados, producto de que como está chocando todo el rato, no tiene cápsula, se está remodelando hacia el lado, se está como creciendo el hueso hacia el lado y se está desgastando entre ellos.
Por lo general se da con mayor prevalencia en animales mayores de 6 años. Las principales articulaciones por lo general son el metatarso y el metatarso, que son las que reciben a lo mejor más impacto. Genera claudicaciones crónicas progresivas, aumento de volumen interarticular, sin calor ni dolor, flexión forzada positiva. El diagnóstico va a tener signos clínicos, como tal de la articulación, la flexión forzada de la articulación en particular me va a dar signos clínicos, mayor claudicación y mayor dolor del animal. Pero el diagnóstico sí o sí lo tengo que hacer por radiografía. ¿Ya? ¿Qué tratamientos puedo tener? Ojalá, yo creo que lograr hacer una anquilosis que se llama. ¿La anquilosis la conocen como concepto? Si yo por lo general tengo esta articulación, ¿verdad? Y tengo una enfermedad degenerativa de la articulación, muy severa. Y lo que le duele al animal es hacer esto. O sea, a lo mejor tiene la pata fija, no le duele. Yo lo que busco es bloquear acá. Puedo colocar por medicamentos intraarticulares, puedo hacer un bloqueo neurológico, lo que ustedes quieran, y tratar de que esto a largo plazo se selle. Como lo hacen quirúrgicamente, podrían bloquear. Colocar agujas de Kirchner, que se llama, y colocar una aguja de acá hasta acá, y de acá hasta acá. Uno, esta articulación la tengo fija. No se mueve nunca. Estoy eliminando esa articulación para que no genere dolor. Y ese es un error ortopédico. O sea, hay varios médicos que hacen ortopedia de huesos y que por hacer mal la pega dejan a los perros anquilosados. Quedan el típico perro que queda con patas de fierro. A lo mejor lo operaron el codo y se lo operaron mal, o se le corrieron la aguja y le agarraron la articulación y quedó así clavada la articulación. Y después quedan esas articulaciones fijas. En este caso yo lo busco, porque le duele al animal esa articulación, entonces trato de anquilosarla para que no la vuelva a utilizar, para que quede como fijo. Usar herrajes con dirección para tratar de disminuir la carga, ahí va a depender mucho de para dónde está. No les podría decir qué tipo de herraje, porque va a depender de a dónde esté el mayor problema de la enfermedad articular. La artroscopía para limpiar o para inyectar por lo menos ácido hialurónico, alguna matriz ósea directamente para separar un poco los dos huesos. Y la fisiatría, principalmente. Eso, chicos. Mucha materia, me quedé sin. Ay, quedamos locas. Y nosotros sí. Sí, sí.